lugar al receso. Sí, asambleísta Torres. Gracias, señor presidente. Yo debo retirarme de la sala. Audio no hay, ¿eh? Yo debo retirarme, señor presidente y señores asambleístas, de la sala de sesiones. No podré estar presente en la votación. De ser posible, quisiera que se registre al menos en actas que yo estoy en contra del informe de mayoría. Si se puede consignar mi voto es en contra del informe de mayoría. He presentado ya el informe de minoría en el que consta mi posición y, por supuesto, la del asambleísta Donoso sobre este tema. Muchas gracias, presidente. Sí, solo un tema, señor secretario, no se puede consignar el voto, sin embargo quedará en acta registrado lo que usted acaba de indicar, señor secretario, pues tome nota y además ingrese dentro de la documentación el informe al que está haciendo referencia el asambleísta Torres, el informe de minoría. Siendo las 11:25, se toma nota, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Una consulta. ¿Requiere receso? Sí. Ya, entonces no hacemos receso, encargo la presidencia a la vicepresidenta Verónica Arias. Continúe con la lectura, señor secretario. Enseguida, señor presidente. Además, sobre la contratación colectiva manifestó que es fuente de derecho social, como lo es en el derecho al trabajo, y que permite resolver al menos parcialmente esa contradicción entre el interés del accionista, del administrador, de aumentar los dividendos y el legítimo interés de los trabajadores para mejorar sus salarios o mejorar sus remuneraciones. El contrato colectivo, que es fuente social del derecho o fuente de derecho social, lo que hace es avanzar en materia de progresividad de los derechos de los trabajadores y un poco más o bastante más, todo depende de lo que el Código de Trabajo legisla. Para eso es el contrato colectivo. En el caso de un contrato colectivo entre una empresa pública o una institución pública y la organización de los trabajadores, llámese comité de empresa o dirigencia sindical, como se llame, pues de ese conflicto no existir, el Estado tiene que garantizar que se respeten plenamente los derechos de los trabajadores, incluido el derecho a una remuneración digna, acorde con las variables determinadas de ese salario y que tiene que ver con la productividad, con el desarrollo tecnológico, con el esfuerzo de organización de los trabajadores, que tiene que ver con la necesidad, por ejemplo, si es una empresa pública prestadora de servicios, no puede incrementarse los salarios sin tomar en cuenta la necesidad de prestación de servicios públicos de calidad y accesibles a la comunidad, porque los salarios pueden, perdón la palabra, dispararse y esto impactar fuertemente las tarifas de los servicios públicos. Aquí hay que poner con la sana crítica el interés colectivo de tener servicios públicos de calidad y a precios razonables y el legítimo interés también de los trabajadores de percibir remuneraciones dignas. Consecuentemente, si es que la empresa pública, si el sector público, los accionistas somos todos los ecuatorianos, este conflicto tiene que entenderse definitivamente desde otra óptica colectiva. Desde otra óptica, hay que abrir completamente el debate. Podría pensarse en una contratación colectiva que tal vez amerite otra denominación, convenio colectivo, pero que no negocie el tema económico, el tema remunerativo, porque está clarísimo que el conflicto capital-trabajo del sector público no existe. Entonces, si es que vamos a discutir las condiciones de trabajo, el tema de la capacitación y otros similares, el tema de la participación de los trabajadores en la administración misma, de la institución, de la empresa, creo que es otra cosa, pero no hace ningún sentido la contratación colectiva sobre materia salarial. El ministro supo resaltar y afirmar sobre esta propuesta de disposición transitoria que solamente los nuevos pasarán a depender de la ley orgánica del servicio público y todos los anteriores se quedarán o se quedarían bajo el Código del Trabajo. No obstante, el señor Fernando Ibarra, presidente del Parlamento Laboral Ecuatoriano, supo manifestar su criterio ante este tema, indicando: después de un análisis muy serio, jurídicamente establecido, tiene varios elementos que afectan a los derechos de los trabajadores y que van incluso en contra del mandato constitucional y de los convenios internacionales. El Ecuador es un Estado parte de la comunidad internacional y por lo tanto de la Organización Internacional del Trabajo. Todos los convenios ratificados por el Estado ecuatoriano lo obligan a respetar las disposiciones que estos convenios contienen, incluso sus procedimientos, porque de conformidad con el artículo 417 de la Constitución. El presidente del Parlamento Laboral Ecuatoriano basa su fundamento en los convenios internacionales en el Ecuador es partícipe y enfatizó: si el Estado ecuatoriano ha ratificado los convenios con la Organización Internacional del Trabajo, el convenio 87 que habla sobre convenios sobre libertad sindical y la protección del derecho de sindicalización y el convenio 98, convenio sobre el derecho de sindicalización y de negociación colectiva, es obvio que para cualquier proceso que afecte los derechos garantizados en estos convenios se debe primero seguir los procedimientos establecidos.
El convenio 87 establece claramente que todos los trabajadores y empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones con la sola condición de observar los estatutos de la misma. El convenio 98 dice que los trabajadores deberán gozar de una adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo. Ecuador es signatario de convenios internacionales con la OIT en torno a lo que se conoce en el ámbito del derecho laboral como libertad sindical. O sea, el único problema que yo le veo para este traslado es que la legislación ecuatoriana tradicional, los empleados públicos, me refiero a los que están sujetos a la ley de servicio público, no tienen la libertad de sindicalización. Sí tienen la libertad de asociación, sí pueden formar asociaciones de empleados, pero no de sindicatos para defender sus intereses. Esa es la diferencia. La asociación de derechos negocian, de hecho se insertan en un proceso de negociación, pero no tienen atribuciones para defender esos derechos de igual manera. El problema radical en el tema de la contratación y derecho de huelga. Lo que se llama libertad sindical incluye estos tres derechos, el de sindicalización, el de contratación y el de huelga. Por eso es que este tema se mantiene bajo el régimen del Código de Trabajo, porque el régimen del Código del Trabajo sí le reconoce esa posibilidad. Ante el sindicalismo, el ministro de Relaciones Laborales se refirió. El sindicalismo de confrontación permanente, de lucha callejera, de violencia, de conflicto permanente, ese sindicalismo yo creo que al país no le ha hecho bien, ni le hará bien jamás. Ese sindicalismo que aporte al desarrollo empresarial, que aporte a la matriz de estabilidad y expansión de la empresa, que aporte al cambio de la matriz productiva, que genere desarrollo científico, innovación tecnológica, que mejore la productividad, ese es el sindicalismo que requiere tanto el sector público cuanto el sector privado. Y la verdad es que el debate de estos temas debe hacerse con la objetividad que sepa el país, que habrá 30 años que transcurrir de tiempo para que esté en plena vigencia y que bueno también que se sepa que en lo sepa, mostrado así tan objetivamente, casi sin juicio de valor, excepto este último que voy a dar, los beneficios de los que gozamos los servidores públicos son superiores a los beneficios que gozan bajo el Código de Trabajo y por lo tanto los obreros, entre comillas, también tienen legítimo derecho a gozar de los beneficios que en general tenemos los servidores públicos. Y enfatizó, la organización de los servidores de la LOSEP está totalmente garantizada y también está garantizada la huelga. En el debate desarrollado en la comisión, el asambleísta Gabriel Rivera manifestó: la propia Constitución establece que deberán observarse los tratados internacionales de derechos humanos, especialmente siempre y cuando estos tengan una favorabilidad al trabajador o a quien invoca su aplicación, lo cual voy a demostrar que a pesar de este siglo pasado los trabajadores pudieron luchar por determinados derechos que hoy son parte de estas herramientas internacionales. Hoy las constituciones y la enmienda especialmente que estamos presentando supera a aquellos. En el mismo sentido, el asambleísta Fausto Cayambe indicó: la tendencia en el mundo es que una sola ley regule el servicio público y una sola ley regule el sector privado, amparadas en el mandato constitucional, pero también en los convenios internacionales. Me parece sumamente importante que nosotros incorporemos en la argumentación la necesidad de la discusión de estos 12 meses, podamos analizar los convenios de la OIT 87, 98, 151 y 154, cuyo debate nos va a permitir que podamos mirar cómo en el siglo XXI se puede implementarse estos derechos y garantías amparados en estos convenios internacionales donde el Ecuador se ha rectificado. El asambleísta Juan Carlos Casinelli añadió: nadie va a dudar que independientemente que el tema, que muy bien ha expuesto nuestro compañero asambleísta Fausto Cayambe, de los derechos que asisten a unos y a otros, si hay pues como una contradicción en el oído que dice son servidores públicos, pero están en el régimen privado. O sea, hay algo ahí que no suena bien y lo que se busca para ello es el debido debate. Es contextualizar a través de la enmienda con un contenido real. Régimen de competencias. Corresponde a los artículos 12 y 13 de la solicitud de enmienda constitucional, artículo 12. En el artículo 261, número 6, a continuación del punto, inclúyese la siguiente frase: en consecuencia, planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos correspondientes. Artículo 13. En el artículo 164 sustituyese el numeral 7 por el siguiente texto. 7. Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo de acuerdo con la ley. Previa autorización del ente rector de la política pública podrán construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación. Los artículos 12 y 13 del proyecto de enmienda guardan concordancia entre sí, pues se refieren a las competencias del Estado central y los gobiernos municipales en las áreas de salud y educación, por ende es necesario analizarlos de forma conjunta. Es fundamental destacar que el cambio de la nueva forma de gestionar las políticas públicas tuvo su origen en Montecristi. La nueva Constitución otorga derechos completos, incluyendo los sociales y económicos, a todos los ciudadanos y además obliga al Estado a priorizar el pago de la deuda social por encima de cualquier otra obligación.
Esta Carta Magna, desde su preámbulo, establece que nosotras y nosotros, del pueblo soberano del Ecuador, decidimos construir una nueva forma de convivencia ciudadana en diversidad y armonía con la naturaleza para alcanzar el buen vivir, el summa causai. Es así que dentro de los elementos constitutivos del Estado, capítulo 2, se reconocen los derechos del buen vivir, entre ellos la educación y la salud. Artículo 26. La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. Artículo 32. La salud es un derecho que garantiza al Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales, y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por principios de equidad, universalidad, solidaria, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. Para el cumplimiento efectivo de estos derechos, la misma norma magna establece como deber primordial del Estado, artículo 3. Son deberes primordiales del Estado. 5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza y promover el desarrollo sustentable y la distribución equitativa de los recursos y la riqueza para acceder al buen vivir. La planificación del buen vivir y por ende sus derechos es contraria a la improvisación que genera enormes costos de una sociedad con escasez de recursos. En el Ecuador hemos rescatado la planificación para no duplicar esfuerzos y evitar el desperdicio de recursos que tanto nos retrasó en la época del neoliberalismo. Artículo 277. Para la consecución del buen vivir serán deberes generales del Estado. 2. Dirigir, planificar y regular el proceso de desarrollo. Una de las principales herramientas de planificación es la creación y articulación del Plan Nacional de Desarrollo, reconocido y normado en el artículo 280 de la Constitución. Artículo 280. El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos, la programación y ejecución del presupuesto del Estado, la inversión y la asignación de los recursos públicos y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores. Es evidente que la Carta Magna colocó las funciones de planificación en el centro de la construcción del nuevo régimen del desarrollo. Ellos se materializaron en el protagonismo que ha adquirido la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, en la concepción de la Agenda de Transformación Social y en la reforma del Estado. En este sentido, se expidió el Código de Planificación y Finanzas Públicas, que amplía los instrumentos presupuestarios para precautelar los derechos del buen vivir. En la comparecencia, el secretario de Planificación y Desarrollo, Pavel Muñoz, expresó que el Estado ecuatoriano y las empleadas, la Secretaría de Planificación, tienen sus competencias de la transformación del Estado y el diseño del Estado. Este esquema de planificación reconoce líneas específicas de acción pública, entre ellas la política que con tendencia universalista recogidas en el Plan Nacional del Buen Vivir. Corresponden a la eliminación de las barreras de acceso a la educación y a la salud pública. En procura de la universalización de su cobertura, se suprimió el cobro de $25 para la matrícula en escuelas y colegios, se distribuyeron los textos escolares de modo gratuito y fueron entregados uniformes a los alumnos de las escuelas rurales. En el campo de la salud se eliminaron los costos de las consultas médicas, fue ampliado el acceso a medicamentos esenciales gratuitos y se normalizó la jornada de atención a 8 horas. Para ambos sectores se ha elevado el número de partidas disponibles, número de profesores médicos y la inversión de infraestructura básica. En la intervención del doctor Pablo Rodríguez, representante de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, manifestó que la responsabilidad de la prestación de los servicios sociales en materia de educación y salud corresponde a nivel de gobierno nacional. La infraestructura del equipamiento resulta complementos esenciales para asegurar el acceso en condiciones adecuadas, en cuya virtud la modificación constitucional propuesta es coherente con el objetivo fundamental de garantizar a las ciudadanas y ciudadanos el acceso gratuito a la educación y salud, términos de calidad y calidez. En virtud de la Rectoría Estatal, la Constitución establece artículo 261. El Estado central tendrá competencia exclusiva sobre 6. Las políticas de educación, salud y seguridad social, vivienda, lo cual conlleva la obligatoriedad de ejecutar todos aquellos mecanismos que permiten efectivizar dichas políticas y como consecuencia planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos correspondientes tal como consta en la propuesta de enmienda. Es así que el texto agregado complementa una competencia pública que previamente ha sido conferida por el constituyente, precisando la competencia del Estado central y por ende asegurando la efectividad de estos derechos. Pablo Rodríguez
la mayoría de municipios, casi el 80%, son de escasos recursos económicos y por el momento yo creo que a los municipios nos corresponde enfocarnos a las necesidades básicas, primarias y urgentes que requieren las ciudades. En concordancia con lo planteado con la enmienda 11, es necesario reformar también el artículo 264 de la Carta Magna, pues también otorga competencias exclusivas a gobiernos municipales para 7, planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo de acuerdo con la ley, lo cual deviene en contradicción con el establecimiento de un ente rector para la ejecución de las políticas públicas y por ende es necesario recoger la propuesta de enmienda 12 que dicta, previa autorización del ente rector de la política pública podrán construir y mantener la infraestructura física y de los equipamientos de salud y educación. Respecto a esta enmienda, es necesario analizar el régimen de competencias según la Constitución, artículo 260. El ejercicio de las competencias exclusivas no excluirá el ejercicio concurrente de la gestión de la prestación de servicios públicos y actividades de colaboración y complementariedad entre los distintos niveles de gobierno. En virtud de esta disposición hay que reconocer que no se está eliminando ninguna competencia, sino aclarando que la rectoría está a cargo del Estado central que coordinará con los gobiernos municipales la construcción y manutención de la infraestructura física. Pablo Rodríguez, no es que nos están quitando una competencia porque la competencia de ejercer el ejercicio de dar salud y educación la tiene el Estado ecuatoriano. Lo que nos están retirando es del gasto que hacíamos los municipios para hacer infraestructura, porque la prestación no la tenemos. No nos están quitando la competencia de prestación, nos están aliviando un recurso económico que lo entregamos en infraestructura. Pavel Muñoz expresó, es un acierto que las materias como la salud y la educación sean fundamentalmente desconcentradas antes que descentralizadas, porque nosotros tenemos un país. Yo soy fiel creyente de la descentralización, pero también tengo la suficiente, digamos, perspectiva para saber que tenemos un estado de alrededor de 1000 gobiernos autónomos descentralizados, contados las parroquias, contados los 220 municipios, contadas las 23 provincias que tienen consejo provincial, gobierno provincial, y en este sentido es un acierto entonces haber tomado la decisión que así funcione el Estado ecuatoriano, que en materias como la salud y como la educación el tema sea desconcertado y no descentralizado. La enmienda es necesaria, pues en el texto actual existe un riesgo de otorgar a los dos niveles de gobierno diferentes similares competencias bajo la denominación de exclusivas, por ello es imperativo una aclaración constitucional como la planteada. El representante de la AME en su intervención ante la comisión expresó que la eventual aprobación de las modificaciones constitucionales relacionadas con la infraestructura y equipamiento en materia de educación y salud para que sea de única y exclusiva competencia a nivel de gobierno nacional, entendido como sistema de conjunto de políticas, instituciones, personas, bienes, instrumentos y todo aquello que se requiera para concluir los objetivos relacionados con estos servicios esenciales para las personas desde el punto de vista técnico, no afecta a los gobiernos municipales, ni pone en riesgo alguno a los destinatarios de los derechos de las y los ciudadanos. Aquellos gobiernos municipales que ahora destinan recursos económicos para ese propósito podrán atender de mejor manera la prestación de los servicios públicos en su competencia exclusiva, como la adquisición de agua potable, alcantarillado, recolección y procesamiento de basura, equipamiento de espacios públicos de calidad y otras tantas de mucho interés ciudadano. Esta propuesta de reforma constitucional permitirá viabilizar de mejor forma la actuación del Estado central como ente rector de las políticas de salud y educación según la propia Constitución y el Plan Nacional de Desarrollo, evitando la injerencia de los gobiernos municipales de forma aislada y procurando la coordinación de los esfuerzos tanto del gobierno central como de los gobiernos autónomos descentralizados para lograr los derechos del buen vivir en las materias de salud y educación. Además, la modificación clarificará un aspecto específico del régimen constitucional de competencias que hasta la actualidad han sido confuso y ha permitido que los municipios, especialmente los pequeños, destinen sus recursos al cumplimiento de una competencia en educación y salud que en realidad son deberes del Estado central y que deben ser cumplidos a través de las políticas públicas en todo el territorio nacional, en igualdad de condiciones para los ciudadanos, lo que impone una administración desconcentrada. Es irrefutable la existencia de una planificación nacional articulada de forma técnica en pos de cumplir los derechos del buen vivir, entre ellos salud y educación, y en virtud de la misma se ha establecido un ente rector que es del Estado central, cuya actuación, además de ser una competencia exclusiva, constituye un deber primordial. Pavel Muñoz, nosotros como Estado, me refiero, estamos obligados a garantizar a nuestros ciudadanos la adecuada atención, además gratuita en salud y en educación, por ello necesitamos una clara y eficiente planificación territorial. Para lograr el cumplimiento de este deber es fundamental realizar las enmiendas propuestas. El asambleísta Fausto Cayambe de manera enfática indicó: esto no merma la autonomía, no afecta a las competencias ni tampoco deja desamparada a la ciudadanía.
Si no sabemos ahora si el gobierno central es responsable de la política pública total integral en el ámbito de la educación y salud, y si los alcaldes son las máximas autoridades ejecutivas de este nivel de gobierno, tiene voluntad política y tiene recursos, puede de manera autorizada o coordinada, puede aportar para el cumplimiento de estas competencias constitucionales y sumamente importantes, y cabe señalar del título 1 al artículo 3 de la Constitución, de los elementos constitutivos, la educación, la salud y la seguridad social, el agua y la alimentación son responsabilidad exclusiva del Estado ecuatoriano y por lo tanto del gobierno central es responsable de estas dos competencias, tanto de educación y salud.